Hola familia en Cristo, bienvenidos nuevamente. Les quiero compartir otro devocional basado en 1 de Samuel capítulo 14. Les invito a buscarlo en sus Biblias. Vamos a seguir hablando de estas verdades, estas características de la valentía bíblica. ¿Cómo se ve la valentía bíblica? Hemos visto en primer lugar en la vida de Jonatán, el hijo de rey Saúl, que la valentía bíblica depende en las habilidades de Dios y no en las nuestras. Depende en el poder de Dios y no en nuestras propias fuerzas. En segundo lugar, hemos visto que la valentía bíblica fluye desde el entendimiento de que la victoria ya ha sido ganado por Dios, por Cristo en la cruz. Y en tercer lugar, vimos que la valentía bíblica no presume de Dios, no da por hecho de que Dios tiene que actuar conforme a nuestros pensamientos, sino es humilde y vive en sumisión, actúa en sumisión a nuestro Rey, para su gloria. Esa fue la cuarta verdad, que la valentía bíblica realmente existe para glorificar a Dios y no a nosotros. Busca la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. Y en quinto lugar, lo que vamos a ver hoy, también aquí en la vida de Jonatán, que la valentía bíblica requiere entrar en la batalla, requiere acción, en otras palabras. La valentía bíblica no es algo pasivo. Es imposible ser neutral y ser un cristiano. Ser un cristiano requiere tomar una postura de acción, tomar una decisión de resistir las corrientes del mundo. En Santiago nos dice, en Santiago 4, que debemos resistir a Satanás para que él huya de nosotros. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Eso requiere acción. No es algo pasivo, no es algo de debilucho, no, es algo de realmente creer en el poder de Dios y actuar en base de esa creencia, en base de esa confianza en los atributos de Dios, en quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros y quiénes somos nosotros en Cristo. Vemos aquí en esta historia, me encanta ver cómo Jonatán, aunque son dos hombres en contra de un ejército, como ellos entran en la guerra, no son pasivos, no esperan, pues no vamos a decir nada. No, ellos toman la iniciativa y actúan. Dice en el versículo 12 que los hombres de la guarnición llamaron a Jonatán y a su escudero: sube y te enseñaremos una lección, o te vamos a mostrar algo. Ellos dijeron. Es una burla, ¿no? Y Jonatán dice: sígueme, a su escudero, porque el Señor los ha entregado a Israel. Jonatán trepó con las manos y los pies con su escudero detrás de él. Jonatán los cortó y su escudero los siguió y los remató. Eso requiere acción. Es un ejemplo de cómo es realmente la valentía bíblica. Nadie es considerado valiente que se queda allí observando. No, requiere la acción. Entrando en la batalla. Dios nos llama a ser activos, a ser partícipes en su obra, a participar, a usar nuestros dones espirituales, a servir, a evangelizar, a hacer discípulos. Esas cosas requieren acción. En la guerra espiritual en la cual nos encontramos, Dios nos llama a ser valientes. Y la valentía bíblica requiere entrar en la batalla. La otra verdad que vemos también, la sexta verdad sobre la valentía fiel, es que requiere sacrificio. Requiere sacrificio. Muchos les gusta la idea de ser valientes, pero no quieren sacrificar nada. ¿Qué es lo que Jonatán tuvo que sacrificar para ser fiel a Dios? Para ser un hombre realmente valiente para la gloria de Dios en este pasaje. ¿Qué es lo que tuvo que sacrificar? Vemos en el pasaje que él está arriesgando la relación con su padre.
Su padre lo quiere castigar al final de este capítulo, pero Jonatán reconoce que es más importante servir a Dios que obedecer a su padre. Ahora, la Biblia nos manda honrar a nuestros padres, obedecer a nuestros padres. Y la familia es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado como seres humanos. Es algo precioso. Pero si llega el momento en que tenemos que escoger entre la familia y Dios, la valentía bíblica requiere que nosotros seamos fieles a Dios. Eso no significa que sacrifiquemos los hijos en el altar del ministerio. No, porque los hijos son nuestro primer ministerio. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando del hecho de que a veces ser fiel a Dios y seguir proclamando lo que la Biblia dice cuando la cultura ahora está rechazando esas cosas y criticando y atacando esas verdades, que a veces eso va a exigir escoger entre la familia y serle fiel a Dios, entre amigos cercanos y serle fiel a Dios. Es lo que Jesús dijo en Lucas 14, versículo 26. Dice: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Debemos dar gracias a Dios por nuestros padres, por nuestros hermanos. Pero si llega el momento en que no estamos, si nos encontramos en una postura donde no queremos decir nada, porque, pues si digo eso, puede ofender a la familia, ya mi hermano ya no va a hablar conmigo, mis papás ya no van a querer verme. Tengo que escoger, tengo que ser valiente y someterme a Dios y temer a Dios más que a los hombres. La valentía bíblica requiere sacrificio. Bueno, hermano, yo sé que esas son verdades, hermanos, sé que esas son verdades difíciles. No es nada fácil sacrificar ciertas cosas, pero Dios nos llama a ser fieles a Él, a ser valientes para el bienestar de nuestra familia, para que ellos vean nuestro testimonio, para que nuestros hijos tengan un ejemplo de cómo es ser fiel a Dios, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la oposición, de nunca tener vergüenza por lo que dice la palabra de Dios. Así que les animo a seguir adelante en este día, en esta semana, y pido a Dios que use estas palabras para fortalecer su fe, para aumentar su comunión, su amor por nuestro Señor Jesucristo, aquel que se entregó por nosotros.